Les damos la bienvenida al podcast 205 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña. César Rivera, a mí me encuentran en Twitter o ahora llamado X como @Flagstad. Un saludo para todos. Hoy sacamos un espacio de estos podcasts múltiplos de 5, un bitácora, para recordarles que tenemos en nuestro sitio web www.cronicasgumba.com reseñas de juegos, la mayoría de ellos juegos retro, que semanalmente tienen ustedes allí para leer en reseñas escritas. Entonces, en nuestra primera parte del podcast, en la primera mitad, vamos a hablar de esas reseñas, qué juegos están ahí, los últimos 5 que hemos publicado. Y en la segunda mitad del podcast vamos a comentarles cuáles fueron los resultados de la votación para nuestros retos del 2024. Quédense escuchando. Una canción que se llama Music 1 de la banda sonora de Lost in Shadow para Wii. Bien, este es el primer podcast de Bitácora del 2024 y para quienes de pronto apenas nos escuchan, vamos a comentarles un poquito sobre unas reseñas escritas que ustedes pueden acercarse a nuestra página. Les recuerdo de nuevo, www.cronicasgumba.com. Nos sirve muchísimo que vayan allí. Si le pican a la publicidad, nos sirve muchísimo más aún. Les contamos un poquito para que sepan más o menos de qué se trata, qué escribimos allí. No les vamos de pronto a decir todo el detalle ni cómo termina nuestra recomendación. Eso es para que la lean, pero por lo menos si alguno de estos juegos que les vamos a comentar les llama la atención o lo recuerdan, pueden ir allí y dejarnos sus comentarios, decirnos si nos equivocamos en algo. Nos sirve mucho que nos comenten. El podcast anterior, el último juego de reseña escrita del que hablamos fue Donkey Kong 64, un juego de recolectar muchísimas cosas en la Nintendo 64, y el primero de este recuento va a ser Lost in Shadow, del que acabaron de escuchar parte de su banda sonora. Cuéntenos un poquito, César, en esta reseña que encontramos. Lost in Shadow es un juego que se lanzó para la Nintendo Wii por allá por el año 2010, 2011, no, 2011 para ser exacto. Y fue uno de los últimos títulos que publicó como marca Hudson Soft. Ellos en ese momento estaban en ese proceso de adquisición que hizo Konami, de que se llevó a todos sus equipos. Ellos ya trabajaban con Konami, ya prácticamente habían sido absorbidos, pero todavía publicaban juegos bajo su propio nombre. Entonces este fue uno de esos últimos esfuerzos que lograron publicar a través de su misma marca. Fue un lanzamiento muy curioso porque lo anunciaron en el E3 de ese año, y ese mismo año lo lanzaron en septiembre, si mal no recuerdo, y en Japón salió ese mismo mes prácticamente. O sea, fue algo así como, hey, vamos a lanzar este juego la semana entrante en Japón y dentro de 2 o 3 meses en el resto del mundo. Y es un juego que tiene una temática bastante interesante. A mí me llamó la atención, yo lo compré ¿se acuerda, Víctor, cuando aquí en Colombia, aquí en Bogotá, había una tienda oficial de Ujú. Nintendo? Sí, yo iba casi que semanalmente de forma religiosa porque tenía que ir cerca de ese sitio y me desviaba para ir a ver qué tenían. Sobre todo porque muchas veces estos juegos que no eran muy populares rápidamente iban como a una cesta de descuentos y eran descuentos del 80%. Sí. Yo lo compré cuando estaban liquidando la tienda, que prácticamente todos los juegos que tenían en ese momento los daban al equivalente actual de unos $5. O sea, era una cosa ridícula. Así conseguí incluso un Fire Emblem que ahora es carísimo.
lo conseguí también de una forma similar, que dije, nunca he jugado los de Nintendo DS, vamos a comprar uno de esos. Y así mismo compré yo Lost in Shadow. Es un juego de plataformas 2D donde no controlamos un personaje, sino controlamos la sombra de un personaje. Entonces, mecánicamente el tema es jugar con la luz, jugar con la sombra que se proyecta de diferentes puntos para navegar una serie de plataformas, buscar unas llaves y completar los niveles. Hay un montón de niveles, es una mezcla entre plataformas y acertijos. Hay un par de mecánicas que cambian aquí y allá. De hecho, los trailers ellos fueron muy inteligentes de no mostrar muchas de esas mecánicas que se presentan más adelante. Y se me hizo entretenido. Tiene unos problemitas aquí. Ya técnicamente es llamativo para la consola. Es decir, ellos tuvieron que hacer un motor para que funcionara la luz como necesitaban porque hay que recordar que la consola no era así un portento técnico, pero también se ve un poquito borrosa la imagen. Entonces es un juego entretenido que se quedó en esa consola, que no se lanzó para ninguna otra, no la he visto en compilaciones ni nada por el estilo. Y ese es como el abrebocas de Lost in Shadow para Nintendo Wii, lanzado en el 2011. Invitados a que se pasen por la página y lean la reseña. Bien, voy entonces, yo ahora me voy mucho más atrás en el tiempo, 1984, en Japón, un juego que se hizo de rogar para salir por este lado del mundo, pero yo pude jugar cuando era niño. Estoy hablándoles de Devil World. Tiene una historia bien interesante este título porque primero fue desarrollado por un equipo supremamente famoso ahora, Shigeru Miyamoto, este padre de todas las grandes franquicias de Nintendo, y Takashi Tezuka, que es como el genio técnico que está detrás de la creación de las consolas más famosas originales de Nintendo. Y es un juego, no tiene nada que ver con plataformas, está muy inspirado en los arcades de Pac-Man. Tiene una historia súper rara y súper oscura. Se supone que es un dragoncito que va a ir a enfrentarse al demonio, al diablo allá en sus laberintos. Y lo que tiene como particularidad es que es un juego de estos de comerse punticos en la pantalla del laberinto, con un muñequito que representa al demonio en la parte superior que le está diciendo a sus esbirros que deslicen el escenario. Entonces no tenemos la pantalla quieta, sino que nos van como desplazando los muros y podemos quedar aplastados entre ellos. Esa es como su gran novedad. No, ¿por qué no llegó a este lado del mundo en su momento? Porque tiene muchas referencias a cristianismo. Entonces el simple hecho de que haya un demonio, el dragoncito Todo el tiene tema que... religioso Ajá. era prácticamente tabú para Nintendo. Correcto, entonces tiene que tomar una cruz y aparte, bueno, toma unas Biblias en algún momento, entonces todo eso hizo que ese juego, ¿sabe qué? Quédese allá en Japón donde no hace mucho ruido la temática. Lo traje en esta ocasión porque justo decidieron ponerlo en la consola virtual, en Nintendo Switch Online. Si estás inscrito o suscrito al servicio de Nintendo, van agregando algunos juegos con mucho espacio uno entre otros. Este hace poco lo pusieron, me lo recordaron. Yo lo había jugado porque en estos lados del mundo yo conocí una NES original muy tarde en el tiempo. Casi todos mis amigos lo que tenían era una Family o una Famicom o alguna clónica por el estilo, y nos llegaban esos cartuchitos pequeños que tenían varios juegos incluidos, y este estaba allí y yo lo jugué bastante. Es muy repetitivo, después de un tiempo ya te das cuenta que al principio es solo comerte los puntos, luego hay otro nivel de armar un sello con la Biblia, luego hay otro un bonus y se repite. Pero al final es divertido, vale la pena que lo lean, sobre todo por ese trasfondo que trae. Devil's World, un juego que salió originalmente en Super Famicom, perdón, en Famicom, la normal, la primerita, en 1984. Listo, Víctor. La siguiente reseña la escribió un invitado y creo que le toca hablarla a usted porque incluso lo citaron dentro de la reseña. Sí, me citaron. Y aquí agradecer mucho a Juanse. Él es un amigo desde mi ciudad natal y
los invito con muchísimo, digamos como cariño, muy sentido, a que vayan y lean esta reseña, porque Juan se escribe un montón de cosas. Si habla, es un Pokémon, primero, estamos hablando de Pokémon Alpha Sapphire. Es el remake de un juego que originalmente salió en Game Boy. Esta es la versión mejorada para Nintendo 3DS. Esta reseña estaba escrita ya hace algún tiempo, pero no cumplía nuestra regla de los 10 años, entonces por eso la dejamos ahí un tiempo como en remojo. Ya cumplió sus 2 lustros, entonces por eso la tenemos aquí. Pero una de las razones por las cuales los invitamos es de pronto no porque esté muy descrito el tema de la jugabilidad de Pokémon, porque al final repite mucho de lo que trae esta franquicia de capturar monstruos, juego de rol por turnos, recolectarlos, irlos cambiando, hacerlos evolucionar. Este en particular cae como un remake de la sexta generación de Pokémon. Quiere decir que son los propios de Nintendo 3DS, en donde está Pokémon X y Y. Entonces tiene una mecánica particular que es la mega evolución. Durante un tiempo cortico los Pokémon pueden tener tipos diferentes, hacerse más fuertes, incluso ganar alguna habilidad o algún poder particular. De lo que cuenta Juanse allí nos da todos como esos detalles, porque él dice que este es el único en donde él ha logrado tener todos los Pokémones y al final le dan un diploma. Entonces nos cuenta las peripecias de cómo lo hizo, cómo de pronto nos encontrábamos para hacer intercambios o jugar. Este juego tenía online, entonces tenía muchas formas de intercambiar, aparte de que se podían guardar los Pokémon en un servicio Pokémon Bank que ya era aquí estandarizado. Mucha gente incluso tiene Pokémon desde el Game Boy que ha venido moviendo y aquí los podía utilizar. Entonces es más como esa vivencia, aparte de describir el juego, que en historia pues realmente es más bien flojito, pero el aspecto técnico, la mecánica, la posibilidad de coleccionarlos, el énfasis en juego muy compartido, como ya las mecánicas están tan complejas que hasta hay un sitio que se llama universidad y da cursos como si fuera universidad y textos de lo complejo que puede llegar a ser para quienes quieran dedicarse a eso de forma más competitiva. Los invitamos entonces a que lean la reseña de Pokémon Zafiro para Nintendo 3DS, escrita por Juanse, a quien agradecemos muchísimo que nos haya dejado estas líneas aquí en Crónicas Gumba. Listo. Entonces me llevo yo la batuta con otro juego de Wii, una franquicia que no está muerta, solamente andaba de parranda. De hecho, en el mes de febrero del 2024 van a lanzar una nueva entrega para la Nintendo Switch. Y esta franquicia en particular, o el juego en particular del que escribí la reseña, es Shiren the Wanderer. Así, solito, sin subtítulos, sin meganombres, porque de la franquicia tiene muchas entregas. Es una franquicia legendaria en el sentido de que existe hace mucho tiempo, pero nunca ha sido una franquicia muy vendida. Es una franquicia muy de nicho. Es una franquicia para masoquistas. Es una franquicia que no tiene los mejores presupuestos ni nada por el estilo. Yo decidí darle una oportunidad precisamente porque cuando anunciaron el juego que iba a salir para Wii, primero pues la consola no tenía, digamos, de estos juegos tan tradicionales. Salió en el 2010, entonces me llamó la atención por ese lado. Segundo, dentro de la publicidad mencionaron que arreglaron muchos de los aspectos que hacen frustrante este juego. ¿Y por qué es frustrante este juego? Porque este juego es de unas mecánicas de Dungeon Crawler. Es decir, es roguelite y Dungeon Crawler. ¿Qué significa eso? Que vamos avanzando por los mundos, vamos encontrando diferentes áreas, tenemos que explorarlas. Las áreas se generan de forma aleatoria, entonces cada vez que volvemos a las áreas, las cosas están en diferentes posiciones. Hay que avanzar a través de laberintos y ganar y avanzar y avanzar y avanzar por varios pisos hasta que logramos obtener los objetos, lo que sea, y luego nos regresan al inicio y volvemos y empezamos y volvemos a empezamos. Yo ya había reseñado de hecho 2 juegos anteriormente de ese mismo estilo, el Chocobo's Dungeon para Wii también, y Izuna 2 de Legend of the Unemployed Ninja Returns para Nintendo DS.
Y es una mecánica que es un gusto adquirido. Este Shiren es una de las más conocidas, pero se nota que todavía le falta, o sea, a esa entrega todavía le falta. Yo me acuerdo que la simplificaron un poquito, la hicieron más amigable. En esta versión sí alcancé a progresar bastante, de hecho me terminé el juego y me jugué en unas misiones adicionales. En las misiones adicionales me descuidé, me mataron y casi boto la Wii por la ventana porque es prácticamente perder todo el progreso que tenía hasta ese punto, porque lo que se mejoran son las armas y si usted se muere las armas se pierden. Y a esta versión le quitaron en la versión americana una mejora que tenía, una mejora de vida que tenía en Japón, que era que usted tenía la posibilidad de usted aceptar misiones para ir a rescatar personas que se hubieran muerto. Entonces, si usted iba y se conectaba al servidor y habían peticiones de personas, de cuerpos, usted podía ingresar, rescatar a esas personas y esas personas como que volvían a la vida y recuperaban sus objetos. Pero eso se lo quitaron a la versión americana. Entonces, ese punto de frustración se conservó. Se nota que no tiene el presupuesto más alto del mundo, pero es visualmente llamativo y tiene sus toquecitos. Eso sí, muchos problemas de sonido, héroe silencioso, espacios silenciosos, todos prácticamente mudos, parece que hubieran entrado al cono del silencio del Superviviente 86 porque no habla nadie de nada, absolutamente nada, ni siquiera hacen ruidos, es hasta frustrante en ese aspecto, pero de verdad los invito a que lean esta reseña. Ese es otro juego que se quedó, bueno, realmente este juego sí tiene una ventaja y es que como la franquicia tiene un nicho muy cerrado, también se lanzó una edición que que fue solamente para Japón, para la PSP. Esta consola es y el problema es que conseguirlo ahora es muy costoso, porque como son juegos nicho, se lanzaron poquitas unidades, se consiguió muy barato en cierto punto y después se despegó y en este momento vale como si lo estuviéramos comprando como un juego nuevo a pesar de que salió hace más de casi 15 años. Este es Shiren the Wanderer para Nintendo Wii. Bien, con esto voy a cerrar el comentario sobre las reseñas escritas de este podcast. Voy a hablarles de Dragon Quest IX, Sentinels of the Starry Skies. Este no es mi primer Dragon Quest, de hecho compré este porque previamente había jugado un par, había jugado el Dragon Quest, perdón, solo uno, el 5. Para quienes de pronto no lo sepan, Dragon Quest es una serie de juegos de rol japoneses supremamente clásicos. Ya cuando Square y Enix se unieron, como que han mantenido la Final Fantasy, que era la franquicia muy importante de Square, cambia cada entrega, le ponen temas futuristas, le cambian el estilo de jugabilidad. No solamente Final Fantasy, bastantes franquicias, ellos han tomado la decisión de hacer modificaciones, evolucionar la franquicia, que no, ahora pasemos a la 3D, que ahora las batallas son en tiempo real. Que los turnos se afectan por los tiempos, bueno, diferentes mecánicas como para modernizar las franquicias. En cambio, Dragon Quest es como la que han decidido dejar en las raíces más puras desde que empezó. Si comparas un Dragon Quest 3, 4, pues sí se nota la evolución en tecnología, en muchas cosas, ayudas de vida, pero la base sigue siendo la misma. Yo jugué el 5, fue creo que el primero que pude jugar de verdad y pasarlo y me encantó. Entonces cuando vi precisamente en esa tienda que comentaba César, aquí en Bogotá hubo una tienda que tenía licencia de Nintendo, este juego entró muy rápido en descuento porque trajeron unas unidades. Yo cuando fui la primera vez lo vi ahí expuesto y duró como unos 2 o 3 meses y debe ser que no vendieron nada porque lo bajaron drásticamente de precio y ahí decidí comprarlo. Compré también un par de las otras porque hicieron unos remakes de juegos clásicos para Nintendo 10. Este fue original para la consola. Es una historia, todos los juegos tienen historias diferentes. En este, digamos que la historia es
bonita. Es un ángel que cae a la tierra y tiene que encargarse de ayudarle a la gente para volver a su reino. Y eso lo obliga como a visitar diferentes reinos, a hablar con mucha gente, a hacer buenas obras. Es la base de un juego de rol de estos japoneses, de estar haciendo recados, favores, ayudas, matando monstruos, salvando gente. Muy bonito, muy clásico, un poquito largo, eso sí, con valores técnicos muy interesantes porque salió, como les decía, en Japón en el 2009 y en América en el 2010. Es decir, que el 10 ya estaba en sus últimos años. Entonces, digamos que el aspecto técnico tiene unas animaciones por allí muy bonitas, tiene muy buenos efectos de voz. Pero se quedó... Que eso es otra característica de los juegos de Dragon Quest. Es Enix, que era la empresa que los publicaba, y después Square Enix cuando se unieron. Ellos esperan a que la generación esté más o menos madura. Buscan cuál es la consola que tiene la mayor cantidad de ventas, independiente de que en Japón, porque la franquicia evidentemente vende muchísimo más en Japón. Búscala, a pesar de que no sea la consola que sea técnicamente más poderosa, sino solamente la que tenga más unidades en el mercado para maximizar las posibles ventas de su juego, y en esa plataforma es que lanzan el juego. Entonces en este momento la mejor opción para ellos era el Nintendo DS, y allá se fueron de cabeza con su Dragon Quest 9. Uh-huh. Y les fue bien, tanto que después pues siguieron como afiliados aquí mirando. Una cosita que para los que no lo conocen, esto tiene arte de Akira Toriyama, es otro de los sellos también de la franquicia. La banda sonora tratan de repetirla de juego en juego. Entonces hay muchos aspectos como muy tradicionales que mantienen, y eso le gusta mucho a sus fanáticos. Yo he tenido la oportunidad de jugar ya como 2 o 3 Dragon Quest, y siempre los voy a tener en mi lista porque a pesar de que sean un poquito de estos que lo obligan a uno a estar horas y horas haciendo crecer su personaje, a mí personalmente me parecen bastante divertidos. Entonces, invitados a que lean esta reseña, así como todas las que mencionamos el día de hoy. Dragon Quest 9 para la Nintendo 10. Bien, cerramos entonces esta mitad del podcast. Nos quedamos escuchando algo de música antes de pasar a hablarles de cómo quedaron las votaciones para que nosotros quitemos algunos juegos del backlog. No sé, don César, si tiene algo por ahí en mente. Vamos a escuchar de la banda sonora de The Last Story, un juego de Wii que nunca hemos ni reseñado, ni escrito, ni nada por el estilo, pero me gusta esa banda sonora porque fue compuesta por Uematsu, el creador de la música de Final Fantasy. Una canción que se llama You Can Hear the Cries of Joy. Ok, entonces, recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba en sus redes sociales, en X, en Facebook. Sus comentarios nos ayudan un montón. En Instagram también estamos relativamente activos. Uh-huh. Y precisamente aprovechándonos de nuestra página y de X, en este caso solamente en Twitter, les invitamos en diciembre, a finales del año, en el podcast 200, les invitamos a que nos dejaran su voto para que César y yo pudiéramos obligarnos a jugar algunos de esos juegos que por algún motivo están en alto riesgo de no salir de nuestro backlog, es decir, se queden ahí sin jugar. Les dimos son juegos que primero que todo ya están comprados. Y muchos de esos ni siquiera están comprados de forma reciente, sino porque ya llevan 2 o 3 añitos en nuestra pila de la vergüenza, en nuestra biblioteca de la miseria, como lo quieran llamar, a su lista de pendientes. Entonces, todos los años hacemos este ejercicio. En esta ocasión, ¿qué cambio hicimos? Normalmente les dábamos 3 opciones y de ahí el que ganara en las votaciones era el que jugábamos y les traíamos un podcast.
En esta ocasión decidimos darles 4 opciones y elegir 2 juegos. ¿Por qué? Porque antes nosotros, aparte de esa votación para sacar un juego de reto, hacíamos unos compromisos, es decir, decíamos, vamos aparte a decir que vamos a jugar estos 3 juegos nosotros, sin que nadie nos obligue. Y en los últimos años fracasamos de forma... Sí, mejor dicho, nos dimos cuenta que si alguien no nos obliga o si no tenemos algún compromiso, no somos capaces nosotros de sacarlos. Sí, normalmente de los 3 que nos comprometíamos lográbamos 1, a veces 2. Hace rato no cumplimos los 3. Uh-huh. Entonces era mejor incorporarlo, agregar más a los retos, darle más poder de decisión a las personas que participan en nuestras redes o en nuestra página, y de paso ponernos algo de presión externa para empujar esos juegos, para empujarlos a que salgan del backlog. Perfecto. Como les decíamos entonces, votaron a través de la página, votaron a través de Twitter, de X, y hoy la idea es que les digamos cómo quedaron esas votaciones para que ustedes sepan a partir de la semana entrante cuál va a ser el siguiente podcast que van a escuchar. Les anticipo algo aquí. Yo tenía que ser el que hiciera el primer podcast. Se suponía que tuve una semanita más de ventaja para las votaciones, pero al final me enredé un poco y en cambio a don César le está como rindiendo un poquito más ya después de conocer los resultados. Entonces posiblemente hagamos ese cambio y él haga su podcast de reto antes que el mío. Entonces le cedo el espacio, don César. Cuéntenos cuáles eran esos 4 juegos que usted puso como opciones para que la gente votara, cómo quedaron esos porcentajes y de pronto cuéntenos un poquito antes para que la gente sepa el próximo juego, de qué trata, más o menos de qué va a ser el próximo podcast. Listo. Primero que todo, agradecerle a todas las personas que participaron a través de nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí teníamos una publicación donde estaba una encuesta para votar por las 2 opciones, la de Víctor y la mía. Esa la tuvimos abiertos como unas 3 semanas. Y había una segunda oportunidad de votar a través de nuestra cuenta de X o de Twitter. También @crónicasgumba, una sola palabra, todo pegado. Invitados a que nos sigan. Ahí estamos publicando con bastante frecuencia. Tratamos de hacer publicaciones frecuentes en esa red. Estamos interactuando también. Si nos hacen preguntas, ahí las respondemos. Y les voy a empezar mencionando cuáles eran los 4 juegos que yo puse como opciones para sacar de mi backlog. Entonces, ¿en qué orden los menciono? ¿En el orden alfabético? Empecemos por el más bajito. Bueno, listo. Entonces, el que menos cantidad de votos recibió, representando tan solo el 10% de los votos, un juego que se llama Other Side para PlayStation 4. Es un juego de estrategia por turnos, con una estética en blanco y negro y con tonos de rojos, con una historia más bien oscura. Ese juego no clasificó, sigue mi backlog hasta que me encuentre un espacio para jugarlo. En tercera posición quedó con el 19% de los votos un juego que se llama Insomnium Files de Nirvana Initiative, que yo tenía que mencionar que era Nirvana Initiative porque el juego anterior se llama prácticamente igual, excepto que en lugar de tener un 2 tiene ese Nirvana Initiative. Y Víctor me dijo, no hay problema, nadie conoce ese juego. Y sí, yo sé que en parte tienen razón, pero fue el tercero, en la tercera posición, 19% de los votos. Es una novela gráfica, una aventura gráfica de esos juegos en que va uno, investiga, tenía una temática muy anime, me recordó por ratos los juegos de Phoenix Wright, entonces por eso fue que lo agregué a mi backlog y por eso fue que lo presenté. No era un juego tampoco tan viejito, era de inicios del 2023 y tampoco quedó, sigue dentro de mi catálogo de pendientes. Ahora, la segunda posición, y este es un juego que ya quedé comprometido para terminarlo,
y parece que lo voy a presentar, o por lo menos en este momento está programado para presentarlo en el mes de julio del 2024 en el podcast número 228. Esto puede cambiar un poquito, de pronto se vuelve un poquito antes en el 226 o de pronto un poquito después. Ahí en ese intervalo entre los meses de junio y julio vamos a presentar los que quedaron en la segunda posición. En este caso, el segunda posición es un título que se llama Bug Fables de Everlasting Sapling, un título de rol por turnos profundamente inspirado en Paper Mario y toda la franquicia de los Paper Mario. Es particular de los dos primeros juegos, del de Nintendo 64 y del de GameCube. Este juego recibió el 26% de los votos. Me alcanzó, incluso alcanzó a estar en primer lugar un buen tiempo. Yo pensé que era en el que me iba a tocar empezar, por eso, y es el más largo de los 4 juegos que yo tenía dentro de mi lista. Este es un jueguito un poquito más viejito, es del 2020. Yo lo tengo en formato físico y ya definitivamente quedó programado para este 2024 para un podcast por allá en el mes de junio o julio. Eso significa que el gran ganador de mi encuesta fue el título que se llama The DioField Chronicle, que recibió el 45% de los votos. Es un juego de estrategia en tiempo real, publicado por Square Enix en una de esas tandas de lanzamientos que hizo la compañía por allá en el 2022, que a finales del 2022 en un espacio como de 3 meses lanzó juegos, como 4 o 5 juegos diferentes. Entonces en ese momento este fue uno de esos que lanzó. Yo lo compré hace relativamente poco porque lo encontré barato para PlayStation 5. Recibió el 45% de los votos. Este es de DioField Chronicle, y por eso es el juego que voy a presentar en el podcast número 206 o 207. El orden todavía está ahí penando, pero lo tengo muy adelantado. En teoría voy en el último capítulo, ya solamente faltan como 3 trofeos, entonces lo más probable es que logre terminarlo esta última semana y se los esté presentando la semana entrante. ¿Listo? Perfecto. Entonces recordamos, don César, de nuevo agradeciendo a todos ustedes por votar en estas opciones que él presentó. Les va a traer un podcast de DioField Chronicles, un juego de estrategia por turnos un poquito difícil. ¿Sabe qué, Víctor? Yo me equivoco a cada rato con el nombre del juego. Es de DioField Chronicle. Chronicle, sí, correcto, es una sola. Sí, yo también me equivoqué ahí cuando estaba poniendo las opciones porque le ponía la S, porque en la mayoría de juegos le ponen una S, pero este es Chronicle, es una sola crónica. Uh-huh. Entonces este es el que va a venir ahora, las próximas semanas. Y para la segunda mitad del año, Bug Fables, un juego de rol por turnos muy colorido, que tiene una estética como si fuesen los personajes hechos en cartón o en papel, y que se inspira mucho en Paper Mario precisamente, muchísimo, se inspira en las mecánicas, cómo se combate, los turnos, pero que es un desarrollo independiente bien bonito, por lo menos a la vista, a ver cómo nos va ya después de jugarlo. Listo, voy yo entonces. Sí, señor. Yo escogí 4 juegos que ya están en esa línea en donde si no los presento este año, posiblemente ya no los traiga a un podcast, a menos de que suceda algo especial, porque los 4 juegos tienen una fecha de lanzamiento del 2020. Entonces ya en el 2024 estarían cumpliendo 4 años, y estamos buscando que la mayoría de podcasts nos queden de juegos que tengan entre 1 y 3 años, que juegos ya estén maduros, pero que tampoco se pasen mucho del tiempo, para que si a ustedes les llega a interesar o los ven por ahí, sepan que es un juego de esta, por lo menos de esta generación, y que lo consigan fácilmente. También voy a empezar con el de menor votación, con solo el 9% de los votos. El último juego, Black Mesa, es un juego
digital, está en Steam, es un juego desarrollado por un colectivo, Crowbar Collective. Es un remake del primer Half-Life, un juego de disparos en primera persona con una historia eh, bastante interesante, de un tema de un problema ahí de unos monstruos, cosas así que están invadiendo algún sitio. Yo creo Y que ahora sí se quedó por fuera, porque esta era la segunda vez que se presentaba a las votaciones. correcto, ya quedó claro que no es un juego que le interese a mucha gente, entonces posiblemente ya quede para un futuro lejano de pronto alguna reseña escrita o algo así. No creo que lo juegue a corto plazo. Era un juego no muy largo y que me llama mucho la atención porque yo no he jugado el primer Half-Life y es uno de esos juegos que está como de los mejores juegos de la historia o que cambió la historia de la narrativa de los juegos de disparos en primera persona y por eso me llama la atención. Pero quedó allí de último. Juego que quedó en tercera posición. Este me llama mucho la atención porque durante mucho tiempo estuvo en los primeros dos puestos allí como disputándose. La última semana de votación, incluso el segundo y tercer juego estuvieron empatados. Ya los últimos días, cuando César publicó en X, ya vamos a cerrar la votación, pusieron ahí algunos votos finales y eso hizo que quedara en tercera posición. Estoy hablando de Crosscode. Es un juego indie de esos que mencionan muy frecuentemente en las listas de las joyas ocultas. Está en muchas consolas. Es un juego de acción, de rol de acción, en donde la protagonista está metida dentro de un juego MMO, perdió su voz y está tratando de averiguar qué fue lo que pasó, porque ella perdió la memoria y la voz. Pixel art desarrollado por una sola persona. Este me da un poco de tristeza porque lo tengo hace rato allí en físico, en Switch. Quedó, como les digo, muy próximo en votación con un 24% de los votos. El tercer juego, solo con un 27%, entonces menos de alrededor del 3% de diferencia entre... El tercero no, el segundo. O sea, es decir, vamos de atrás de Correcto. abajo para arriba. El tercero quedó con 24% y el segundo quedó con 27%. 3% de los votos. Es un juego que de hecho me da gusto también que haya quedado aquí porque un par de amigos me han dicho que lo juegue. Amigos bastante cercanos, se llama Wasteland 3. Es un juego de rol, eh, pero de este rol CRPG y estrategia con coberturas también, como XCOM. De hecho, este juego lo desarrolla InXile, una compañía que se encargó. Hay una franquicia que no es muy conocida, es de nicho, pero quienes lo siguen, digamos que son de esos fanáticos acérrimos, que es Bard's Tale, tiene varios juegos en su entrega. También desarrollaron este Tides of Numenera, un juego que se inspira o que tiene la licencia de Dungeons and Dragons y por eso usa mecánicas de dados y estas cosas. Ahora hace parte de Xbox y está desarrollando un juego que se llama Clockwork Tactics y tiene la franquicia de Wasteland. Hicieron un remaster del primero, sacaron el segundo en varias consolas y este salió también en las consolas de la generación anterior, Play 4, Xbox One y también en PC en 2020. El ambiente es como este desolado y se supone que aquí hay como muchos cazadores y grupos que están buscándose. La narrativa se supone que es muy buena. Es un Vamos a tema ver. como posapocalíptico, me Correcto, recuerda por ratos como a Fallout, correcto, ajá. Vamos a ver pero cómo en me una va con él. ambientación un poquito más, pero un poquito más como de Texas, de medio del lejano oriente, perdón, del lejano oeste. Es como una mezcla y toda rara, ambientalmente es Ujú, diferente. Eso es así es. llamativo. Así es, entonces tengo bastante expectativa con este. Este es uno de esos juegos, creo que es el más largo de los que tenía dentro de las opciones. Entonces, yo también creo que por allí para julio, de pronto me voy hasta agosto para lanzarlo posiblemente cuando se cumpla algún aniversario, el aniversario antecitos.
Entonces Wasteland 3 quedó como la opción para la segunda mitad del año. Y el gran ganador, con 39% de los votos, y el juego que vamos a tener en un podcast muy próximo, Crystales o Cristales, es un juego de rol por turnos, de jugabilidad muy clásica, pero con un arte bastante particular, muy colorido, muy bonito, y que tiene la, digamos que característica de que fue desarrollado por un estudio independiente colombiano. Entonces creo que eso llamó bastante la atención cuando los presentamos. No es un juego tan largo, entonces ya también cuando vi las votaciones y vi que estaba como muy a la delantera, empecé a adelantarlo un poco y ya voy un poquito ya jugándolo, pero no sé si tan cerca de terminarlo. También fue lanzado en 2020 y espero que les guste el podcast. Este fue el juego que ustedes seleccionaron con sus votos. Les recuerdo, el que va a venir próximo en el podcast, Crystales o Cristales, con una mecánica ahí de viaje, de ver el futuro y el pasado. Está interesante a ver cómo me va jugándolo y qué les cuento del mismo. Y para la segunda mitad del año, Wasteland 3. Listo. Y entonces con eso, muchísimas gracias nuevamente a todos los que participaron en las votaciones, en cualquiera de los dos medios que existen. Esperamos que los juegos que ganaron reciban muchas visitas una vez publiquemos los podcasts. Sabemos que no son los juegos particularmente llamativos en cuanto a que no son el gran lanzamiento, pero son títulos que teníamos que tenemos dentro de nuestro backlog, que vale la pena darle una oportunidad, mostrarlos, conocerlos, que más personas descubran que esos títulos existen, no solamente esos grandes juegos que reciben un montón de marketing o que se vuelven virales y famosos, así sean independientes, sino otros juegos que de pronto pasaron desapercibidos o que se compraron en algún impulso, algún descuento, alguna cosa por el estilo, y que de pronto los teníamos ahí pendientes dentro de nuestras listas. Entonces nuevamente muchas gracias a todos los que participaron. Cuando publiquemos este podcast también vamos a hacer la correspondiente publicación en las diferentes redes acerca de cuáles fueron los que ganaron. Y de verdad invitados a que nos escuchen en el podcast 206 y 207, donde le vamos a traer Cristales y el de Diofield Chronicle. No sabemos en qué orden, pero 206 y 207 son esos dos juegos, primero uno, luego el otro, y ya para la segunda mitad del año vamos a traerles entonces los otros dos juegos, Book Fables y Wasteland 3. Yo diría que por ahí por el mes de julio, agosto aproximadamente. ¿Listo, Víctor? Por este lado se despide César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y por mi parte se despide Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.